Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, familias lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios. Llegó el día de la nostalgia para mí, no sé para ustedes. Pero cuando me toca el último día, me empieza a dar nostalgia, pero bueno. Sé que ustedes están contentos, que han recibido estrategias sobre la verdad de la guerra espiritual importante y que debemos saber de que debemos estar preparados. Esto del perdón, por ejemplo, que tratamos ayer fue bastante claro. ¿Cuántas tonterías nos han hecho? ¿Y cuántas tonterías no hemos podido perdonar? Pero ahí está la carga. Y lo grave es que eso nos hace un gran daño en la parte espiritual. Y sobre todo en la relación con papá, Dios. Bueno, entonces vamos a hablar de las noches de insomnio. ¿A ustedes les pasa insomnio? ¿Tienen insomnio a veces o no? Yo sí, pero no mucho. Yo soy bueno para dormir, pero a veces he pasado por ahí mis noches de insomnio por la soledad. Pero ahí está papá Dios conmigo, entonces vuelve y me arrulla y me duerme. Y en la introducción para hoy, el salmista David tenía sus noches de oscuridad y de soledad, cuando todo parecía estar fuera de control. Lo asaltaban dudas y temores y no encontraba salida de sus problemas. Daba vueltas en la cama igual que nosotros, pero después se dirigía a su pastor, Salmo 23, versículo 1, y recordaba que el Señor estaba con él. ¿Cómo no? Eso le daba paz a su alma ansiosa y perturbada, y decía: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mire, hijo, nosotros también tenemos momentos de desvelo cuando los pensamientos ansiosos forcejean, óigame, para captar nuestra atención, cuando renegamos de la oscuridad y anhelamos conciliar el sueño. Sin embargo, no debemos preocuparnos porque la oscuridad puede ser nuestra amiga. Dios está presente en ella para visitarnos, consolarnos e instruirnos durante la noche. Tal vez mientras estamos en la cama podemos oír la voz del Señor como en ninguna otra parte. Escuchar sus pensamientos, meditar en su palabra. Podemos conversar con Dios sobre todo lo que nos preocupa y echar nuestra ansiedad sobre Él. Primera de Pedro 5:7. Hablar de nuestros fracasos, conflictos, desafíos, ansiedades y frustraciones por sus prolongados retrasos, todas esas cosas que nos tensionan y nos quitan el sueño, y escuchar lo que Él quiere decirnos. Esto puede distinguirnos de los insomnes comunes. Es el secreto de un buen descanso. Pensamiento del día. Si no puedes dormir, óigame, no cuente ovejas. Habla con el pastor. Y que el Señor les bendiga. Entonces, en este primer segmento vamos a tener en cuenta lo que tiene que ver con la reconciliación por medio de la obra de sustitución. Todo eso nos lleva a una pregunta ineludible. ¿Cómo puede Dios ser justo
y justificador de los pecadores. ¿Cómo puede reconciliar a los pecadores consigo mismo sin transigir con su justicia y santidad? Mire, imagínate que eres un juez y tu trabajo consiste en cumplir y ejecutar la ley. Es el único patrón al que te debes adherir y debes hacerlo sin inmutarte. Un día está parado delante de ti un hombre, un asesino vil y perverso. La evidencia en su contra es sólida y no hay duda de su culpa porque él lo admite abiertamente. Confiesa lo que hizo y dice que lo lamenta, pero luego te pide que lo perdones. Entonces, a pesar de lo que dice la ley, a pesar de tu responsabilidad de administrar justicia, lo perdonas completamente y dejas que se vaya libre. Nosotros, por supuesto, estaríamos horrorizados si los jueces humanos trabajaran así. Pero ese es exactamente lo que ha hecho nuestro juez. A pesar de un patrón claro de su ley y de la abrumadora evidencia de nuestro pecado y corrupción, Él barre a un lado nuestros crímenes, lava nuestra culpa y nos hace libres del castigo debido por nuestro pecado. Pregunta: ¿cómo puede hacer eso y hacer respetar su propia ley santa? Buena pregunta. El mejor argumento para perdonar, para el perdón, es perdonar. Sin mirar cómo lo hago, qué beneficio voy a tener o qué prebendas. Simplemente tener claridad absoluta y que el perdón nos alivia el alma. Nos ubica en una autopista de vida diferente a la que por mucho tiempo no hemos llevado. Acuérdate de los insomnios. Muchas veces los insomnios tienen que ver con eso. Perdones que no se han llevado a la realidad. No, pero es que yo, usted no lo perdono ni porque no, y no la perdono porque... Bueno, siga murmurando ahí solo y duerma menos y más bien póngase a contar ovejas. Y entonces ahí es donde viene el trasnocho y al otro día no puede ni con su propia cabeza porque no durmió bien. Ahí les dejo esa perla y sigamos adelante porque Dios quiere que lo hagamos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Amados hermanos e hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios, Pablo nos da la gloriosa respuesta en 2 Corintios 5:21. Apenas 15 palabras en griego que resume todo el Evangelio y condensan el ministerio de la reconciliación de Dios. El apóstol escribe: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Esa es la doctrina de la sustitución y así es como Dios puede ser nuestro juez justo y nuestro justificador misericordioso. Al que no conoció pecado, lo cual solo puede referirse a Jesucristo, su Hijo amado. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Como ya hemos visto, las Escrituras testifican una y otra vez de la perfección impecable de Cristo. El escritor de Hebreos lo llama santo, inocente y puro. Poncio Pilato, quien tenía todo incentivo para encontrar alguna falla en el carácter y reputación del Señor Jesús, dijo: yo no hallo ningún delito en él. El Padre incluso habló de la impecabilidad implícita del Hijo del Hombre, al decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Óigame. A ese mismo Hijo perfecto, sin mancha y puro, por nosotros Dios lo hizo pecado. No cometas el mismo error que otros en lo que se refiere a entender cómo hizo Dios que Cristo fuera hecho pecado. Muchos predicadores del movimiento Palabra de Fe, por ejemplo, enseñan que Pablo está diciendo que Jesús en realidad se convirtió en un pecador en la cruz. ¿Cómo le parece? Terrible. ¡Qué herejía! Dicen que su pecado lo forzó a ir al infierno por 3 días y que después de haber sufrido lo suficiente fue puesto en libertad por medio de la resurrección. Ay, Dios mío, qué herejías. Qué falta de conocimiento y de conocimiento teológico y de iluminación del Espíritu Santo para que no prediquen lo que no deben predicar. Sin embargo, yo no soy juez, simplemente estoy compartiendo un pedacito de lo que nos muestra esta enseñanza tan valiosa que está dando el apóstol Pablo, hablando de que Dios tomó a Cristo para que fuera el que llevara el pecado mío y el de toda la humanidad. ¿No le parece? Gloria a Dios por ese amor del Padre, para que nosotros también tengamos amor por aquellos que nos pudieran haber ofendido en algo. Adelante. Mis hijos, esto que estamos comentando es una herejía blasfema y absurda. Jesús ofreció una vida sin pecado, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 1 de Pedro 1:19, y en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Casi diciendo: yo no he cometido ningún pecado. Si hubiera sido pecador, no habría tenido que preguntar por qué estaba siendo castigado. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando nos dice que por nosotros Dios lo hizo pecado? Significa que Dios lo trató como si fuera un pecador. En realidad es más que eso. Dios derramó sobre él toda la furia de su ira contra todos los pecados de toda la gente que iba a creer, como si Cristo mismo
los hubiera cometido. Como un juez justo, Él no tenía otra opción. El Dios justo del universo tenía que castigar el pecado justamente, tenía que derramar todo el castigo sobre su Hijo para otorgar el perdón. Óigame bien, a su pueblo escogido, ustedes y yo. Pues su justicia exige que sea castigado todo pecado que haya cometido toda persona que haya vivido, ya sea en el tormento eterno del infierno o sobre Cristo en la cruz. Es un pensamiento humillante y profundo que Dios tratara a Jesús en la cruz como si Él hubiera vivido mi vida y lo castigara por cada pecado que yo haya cometido o cometeré, a fin de satisfacer completamente su justicia. Esto es igual de cierto para todos los que estaban incluidos en la expiación, provista por el sacrificio del Hijo mediante la gloriosa gracia y misericordia de Dios. ¿Cuánto me gozo yo de saber que esa gloriosa misericordia de Dios me alcanzó, me perdonó, me permitió ser lavado por esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario? Y ahora tengo la dicha de ser obrero de su mies. Padre mío y Dios mío, gracias. Gracias por aquellas personas que han entendido este mensaje. Y no por cargas significativas o insignificantes vayan a buscar al obrero del ladrón, brujos, agoreros, hechiceros, santeros, demonios que están ahí a la alerta a ver quién, venga, yo lo llevo y le hago un bañito de allí de no sé qué y un bañito de sí sé cuándo para enterrarlo más y destruirlo más, que es el propósito del ladrón: robar, matar y destruir. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, mis amados, todo el juicio, todo el tormento, todo el terrible castigo fue derramado sobre Cristo cuando murió en nuestro lugar. Esa es una realidad impresionante, especialmente cuando consideras que Jesús estuvo en la cruz solamente unas 3 horas. Y en ese breve espacio de tiempo pagó por todos los pecados de todos aquellos a quienes Dios un día va a reconciliar consigo mismo. En un lapso de unas escasas horas, fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, lo resume de manera simple, pero poderosa. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por medio de su sufrimiento, Cristo compró nuestro perdón. Por medio de su sacrificio, abrió el camino para nuestra reconciliación con Dios. Él es nuestro Rey. Óigame bien.
nuestro Rey Redentor, nuestro Señor y Cordero. Lo asombroso es que algunas personas no parecen creer que el sacrificio de Cristo fuera suficiente y por eso tratan de extender la expiación que compró Cristo en la cruz a toda la humanidad. Como si Él hubiese muerto por toda la raza humana. Al actuar así hacen que el sacrificio expiatorio de Jesús sea solo potencialmente eficaz, ya que el pecador que cree es quien debe hacerlo realidad. Según esa noción, el precio ya ha sido pagado por todos los seres humanos. Simplemente depende del pecador que lo cobre. Un Dios justo, sin embargo, no puede castigar el pecado dos veces. No pondría el castigo por los pecadores de todos sobre su Hijo para después imponer ese castigo a aquellos que no creyeron. Un juez justo no efectúa un doble castigo. Por tanto, Dios no castigó a su Hijo por nuestros pecados para después castigar al pecador que no creyese por los mismos pecados. El que se arrepiente es perdonado. El que no se arrepiente no puede ser perdonado. Es lo único que demanda Dios para nosotros los pecadores, que nosotros nos arrepintamos de corazón y entendamos que ese precio que pagó el Señor Jesús, tú lo permitiste, Padre Celestial, para que nosotros consideremos el estado de infelicidad que teníamos. Pero para que hoy en día entendiéramos la felicidad que tenemos al ser salvos por lo que hizo su único y suficiente Hijo como Salvador para cada uno de los seres humanos. Esto tiene un altísimo valor para nuestro Padre Celestial. Por eso es que Él no quiere que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Además, mis amados, tal noción supondría que Jesucristo al morir hizo lo mismo tanto por aquellos en el infierno como por aquellos en el cielo. Supondría que en realidad no expió los pecados de nadie, sino que solamente ofreció una posible expiación a la cual un pecador dispuesto convierte en realidad. Cristo no murió por nadie en particular, si es que murió por todos. Pues como Él mismo explicó, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es evidente que no hubo límites para el castigo que pudo sufrir Cristo en la cruz. Pero no tendría sentido soportar la ira de Dios y eso no comprara la redención de aquellos que un día iba a reconciliar consigo mismo. En pocas palabras, Cristo no es el redentor de aquellos que no serán redimidos. Hay algo más. Pablo posiblemente reservó las mejores noticias para el final, 2 Corintios 5:21, y concluye que Dios por nosotros hizo que Cristo fuese pecado
para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dios no solo ha imputado nuestros pecados a Cristo, sino que también nos ha imputado a nosotros la justicia de Cristo. Dios trató a Jesús como un pecador, aunque no lo era, para poder tratarnos a nosotros como si fuéramos justos, aunque no lo somos. En los términos más personales, Dios trató a Cristo en la cruz como si hubiese vivido mi vida, para poder tratarme a mí como si yo hubiese vivido la vida suya. Santo. Esa es la hermosa gloria del Evangelio. Dios nos ve cubiertos por la justicia de su Hijo Jesús. Ahí es donde los redimidos, como en mi caso, y muchos de los que están en sintonía de tiempo con Dios, deben entender de que no vale la pena volver a la bajeza del pecado. Porque si volvemos a la bajeza del pecado en que vivimos, es como si estuviéramos pisoteando a aquel que pagó el precio de nuestros pecados. Y no solo pisoteándolo a Él, sino a su preciosa y pura sangre que la derramó por usted y por mí. No vale la pena volver al pecado. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Para finalizar, hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios, mucha gente, escúcheme bien, entre ellos algunos estudiosos de la Biblia, se preguntan por qué Cristo tuvo que vivir por medio de la humildad de la encarnación durante 33 años. ¿Por qué no lo envió Dios por un fin de semana? Para ser crucificado el viernes y regresar al cielo el domingo. ¿Por qué no sería eso suficiente? ¿Por qué tuvo el Señor que soportar todas las etapas de la vida y pasar gran parte de ellas viviendo en completa oscuridad? La respuesta es la gloriosa verdad que se conoce como doctrina de la imputación. El escritor de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Cristo tuvo que vivir una vida completa y cumplir toda la justicia para que un día eso no sea atribuido. La naturaleza absoluta de la reconciliación de Dios es sorprendente, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. Cuando Dios miró a la cruz, nos vio a nosotros. Cuando nos mira a nosotros, ve a su Hijo. Nuestro Señor no solo recibió el castigo por nuestros pecados, sino que además vivió una vida santa y sin mancha, la cual nos atribuyó por fe. Ahora, hijos, ahora estamos delante de Dios, completamente reconciliados con Él, cubiertos de la justicia
de nuestro bendito Redentor. Y eso no se puede cambiar por una canita al aire, por una botella de Old Par, de Chivas Regal. Eso no se puede cambiar por cualquier basura que nos presente el mundo. Un miserable pecado, fornicación, adulterio, lo que sea, no se puede cambiar. No se puede cambiar por una mentira. Me tocó decir una mentira piadosa. Para Dios no hay mentiras piadosas. Para Dios la mentira es mentira y el padre de la mentira es Satanás. Hijos, terminamos por hoy. Pero yo sencillamente, con humildad total, siendo un pecador, lavado por la sangre preciosa de Jesús y al servicio del reino de los cielos, con todo cariño y respeto, les suplico, no cometan el error del volver al pecado. No vale la pena pisotear lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No lo hagan, porque el Dios de la gloria es algo que Él no perdonará. Que pisoteemos la sangre de su Hijo y que pisoteemos lo que Él hizo, las humillaciones que Él recibió para salvarte a ti y salvarme a mí. Hijos, repitan conmigo: buen Dios y Padre, al estrado de sus pies me humillo y te pido perdón por si consciente o inconscientemente te he fallado. Dame sus fuerzas, Padre Celestial, para no intentar en la más mínima oportunidad de cometer el error de volver al hombre viejo. Al ser lavado por la sangre preciosa de Jesús, dame su fortaleza, Padre Celestial, para nunca volver atrás. Y por el contrario, dame la facilidad para llegar a otros, para llevarlos a los pies de ese Cristo que murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Y delante de Él se doblará toda rodilla de los que estemos en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y todos confesaremos que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana con otro pasaje interesante que ya está preparado, pero ustedes tienen que preparar su corazoncito. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.